días. Dios les bendiga a todos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana, que deseo que el Señor nos bendiga a través de ella, nos enseñe, nos ilumine, nos enseñe a caminar. Y en el tema de hoy vamos a hacer un énfasis importante en el valor, en la importancia de la palabra, que el Señor nos enseñe a darle ese valor a la palabra. Vamos a la Escritura. Si me acompañan, por favor, a la carta de Santiago, que es la carta que estamos estudiando en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21, que es el versículo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice así la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta mañana nos ayude, que esta mañana nos bendiga con su palabra. Señor, primero que nada, como cantábamos hace un momento, Señor, solo podemos agradecerte. Son tantas tus bondades, son tantas las cosas en las que tú nos bendices. Aún por encima de nuestras circunstancias, Señor, vemos tu gran amor, tu ayuda. Gracias, Señor. Gracias también por este día en el que podemos estar juntos. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, para que en tu nombre abramos tu santa palabra, Señor, con el deseo profundo en nuestro corazón de que nos enseñes, de que nos bendigas. Padre, queremos agradarte. Queremos servirte, queremos ser útiles en tus manos, Señor. Queremos ser, como tú lo dijiste y expresaste tu voluntad, queremos ser luz del mundo, sal de esta tierra, Señor. Pero sin duda alguna solamente será teniendo la luz tuya, que podamos reflejar tu luz, Señor. Bendícenos. Te pido de manera especial, Señor, me ayudes a mí a expresarme, a exponer tu palabra. Dirige mis labios, mis palabras. Respalda tu palabra por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Como todos ustedes han estado escuchando las semanas anteriores, llevamos la serie. En esta serie todas las enseñanzas van unidas, van de la mano. Y bueno, hace algunas semanas que se han estado tocando ya los versículos, desde el versículo 19, el versículo 20, el versículo 21, 19, 20, bueno, desde antes, desde el 16, ya el Santiago empieza a tomar como que otro tenor en su enseñanza, en las cosas que le está enseñando a los hermanos. Ustedes recordarán que hablamos que la carta comienza hablando de las pruebas, después sigue hablando y nos explica la diferencia entre las pruebas y las tentaciones, y después ese verso 16, si me acompaña usted a leerlo, vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 21, Santiago toma otro rumbo, le empieza a dar otra dirección a la enseñanza que él quiere dar a los hermanos. Dice así el verso 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El día de hoy, les decía yo, nos vamos a enfocar en este verso 21. El título de esta enseñanza es La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Ese es el título de la enseñanza de esta mañana. Quiero que notemos, es importante que notemos que todos estos versículos vienen unidos, es parte de lo que Santiago quiere estar transmitiendo y viene enseñando, de tal manera que en el verso de 16, cuando Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es el propósito de esta enseñanza repetir lo que los hermanos ya en semanas anteriores han estado explicándoles a ustedes, pero sí me interesa hacer una breve reseña para que nosotros entendamos lo que vamos a estudiar el día de hoy. En esta parte del verso 16 y el verso 17, cuando dice Santiago, hermanos míos, no te equivoques, él está ayudándonos, como que está concluyendo esa parte. Recuerden ustedes que la enseñanza anterior es respecto a la tentación, y en los versículos anteriores, en el versículo número 13, Santiago nos dice que Dios no puede tentar a nadie. Es decir, la tentación, las tentaciones que conducen al pecado no pueden venir de Dios. Y nos dice, no nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. Las tentaciones que conducen al pecado no pueden venir a Dios, pues de Dios solo pueden venir las buenas dádivas y los dones perfectos, como lo dice en el verso 17, ¿no? Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, es decir, de Dios. Entonces ahí él está concluyendo y está diciendo, no te vayas a equivocar, no vayas a pensar que Dios es el que te pone la tentación, porque Dios no tienta a nadie, puesto que esa tentación que te puede conducir a algo malo, que te puede llevar al pecado, no puede provenir de Dios, porque de Dios solamente vienen buenas dádivas, de Dios solamente vienen dones que son perfectos. Él no te puede mandar una tentación para que tú caigas en algo que para Él es desagradable y que es contrario a su naturaleza santa. Entonces, nos dice, tengamos cuidado, no nos equivoquemos. Y después en el verso número 18, después de que en el 17 nos dice que de Dios solamente vienen buenas dádivas, buenos regalos y dones perfectos, en el 18 empieza y nos menciona alguna de esas dádivas y dones perfectos, de los más importantes que Él nos da, porque son muchas las cosas que el Señor nos da, pero en el verso 18 Él menciona algunas de esas dádivas y dones perfectos. Por ejemplo, dice el verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, y aquí está hablando de uno de esas buenas dádivas y dones perfectos. Aquí está hablando de que nos hizo nacer, está hablando del nuevo nacimiento, está hablando de la salvación, del don por excelencia, del regalo por excelencia, del regalo por gracia por excelencia. Entonces, le decía yo, el verso 18 dice que de Dios solamente vienen buenas dádivas. La mejor dádiva que el ser humano puede recibir de Dios o recibe de Dios es la salvación y el perdón de sus pecados. Entonces empieza a enumerar algunos de esos dones perfectos, y otro de los dones perfectos que enumera aquí en el verso 18 es la palabra. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Otro de esos regalos perfectos es la palabra que Él nos ha dejado, ¿no? La palabra que Él nos ha dejado. Yo no sé si usted alguna vez lo había pensado así, pero nuestra Biblia está dividido en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Alguna vez usted se había puesto a pensar por qué le llamamos testamento? En nuestro lenguaje natural, ¿qué es un testamento? Un testamento es donde un padre
deja por escrito cuál es la herencia, cuál es su voluntad para sus hijos, cuál es la herencia que le va a dejar a sus hijos. Y entonces en la Escritura nosotros tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Son herencias, es la voluntad de Dios para sus hijos. Esos son regalos, esos son dádivas que recibimos de Dios. La palabra es un don perfecto. Es un don perfecto. Entonces Santiago hace una separación y hace un contraste. Por un lado te dice, no puedes pensar que de Dios vengan cosas como las tentaciones. Más bien debes tener claro que de Dios vienen cosas buenas, dádivas buenas como la salvación y su palabra, con la cual nos conduce y nos dirige a la salvación, porque es a través de su palabra, es a través del Evangelio que Él nos dirige hacia la salvación, que Él nos conduce al Salvador a través del Evangelio. Entonces, en este versículo número 18 nos da dos de los más grandes ejemplos de las buenas dádivas que Dios da. Y después ya en el verso 19 y en el verso 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En estos dos versículos 19 y 20 dice, el verso 19 comienza diciendo: por esto. Ya lo he explicado en otras ocasiones, cuando en nuestra Biblia encontramos esas frases de por esto, como la que encontramos aquí, nosotros debemos siempre tener presente que esas frases son una conexión entre lo que va a empezar a decir y lo que acaba de terminar de decir. Son una unión, son una liga que une lo que dijo anteriormente con lo que va a empezar a decir, y muchas veces, como en esta ocasión, tienen un sentido de consecuencia. Es decir, por todas estas cosas que te acabo de decir, de que de Dios solamente vienen cosas buenas, de que Dios es bueno, de que Dios nos da buenas dádivas como la salvación, porque Él es el que nos hace nacer, como lo dice en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Eso es algo glorioso, porque nos está diciendo que nosotros no tuvimos nada que ver ahí. A Él le plació, como dice en la carta a los Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Y aquí lo vuelve a repetir, de su voluntad Él quiso darnos nueva vida. Se fue su voluntad. Él es bueno, es lo que nos está diciendo. Él es misericordioso, Él es bondadoso y su gracia es grande. Habiendo entendido tú esto, es lo que está diciendo aquí, entonces esto debe producir algo en ti. Eso es lo que dice lo que significa esta unión de: por esto, mis amados hermanos, por lo que acabas de oír de que Dios es bueno, y si de verdad crees que Dios es bueno, y si Dios te ha dado ese nacimiento, y si Dios te ha bendecido con su palabra, mis amados hermanos, debe producir algo en nosotros. Y aquí algunas de las cosas que dice que debe producir es: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En otras palabras, si nosotros estamos conscientes de que Dios es bueno y da buenas dádivas y nos ha bendecido con la salvación y en la salvación a través de la palabra, nosotros debemos tener una correcta actitud. Y esa correcta actitud se muestra en que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, como una consecuencia de estar conscientes de la bondad de Dios y de su buena voluntad. ¿Sí? Es decir, la conciencia de que tenemos un Padre bueno que nos hizo nacer, que nos dio su palabra, que nos ha bendecido con la salvación, nos debe llevar a tener nosotros una actitud hacia Él. Tardos para hablar
tardos para irarnos, enojarnos, pero muy prestos para escuchar. ¿Y escuchar qué? Porque muchas veces este texto se puede utilizar para que nosotros aprendamos el buen hábito de escuchar a los demás. Eso es un buen hábito. Sin embargo, el contexto nos indica que nosotros debemos ser prontos para oír la palabra, porque viene hablando de la palabra y va a continuar hablando de la palabra, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros, una de las actitudes que nosotros debemos tener como personas que han sido hechas, han recibido el don de la salvación y que nacimos de nuevo, es que nosotros debemos ser prontos para escuchar la palabra de Dios, su voz a través de la Escritura. Debemos ser prontos para escuchar su voz. Entonces, este es el contexto. Hasta aquí estamos leyendo el verso 20, que ya los hermanos explicaron, y bueno, de ahí continuamos al verso 21, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Me era importante darte esta breve reseña para que llevemos la secuencia y unamos esta enseñanza, porque debes recordar que es un solo discurso de Santiago, ¿no? Santiago viene escribiendo en una sola línea, en un solo discurso, y era importante hacer esta reseña. Entonces, de ahí entramos al verso 21. Acompáñame a leerlo, por favor. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y otra vez el verso 21 inicia con una frase: por lo cual. Esto significa, como ya lo expliqué, por lo que se ha dicho antes, por lo que ya te expliqué antes, por lo que te acabo de comentar, todo esto que te acabo de decir, así lo debemos entender, todo esto que te acabo de decir, de que Dios es bueno y de que da dones y buenas dádivas y de que nos hizo nacer, debe tener un impacto que lleve a una acción, una consecuencia en tu vida, una consecuencia en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir por lo cual. Esto que te acabo de decir con anterioridad, si has entendido que Dios es bueno y da buenas dádivas y que Él nos bendice con la salvación, esto debe tener un impacto en nuestras vidas, que nos lleve a accionar y que tenga una consecuencia en nuestra vida. Pero aquí hay algo importante. Recuerda tú que en el verso 18, Él dice algo importante: Él de su voluntad nos hizo nacer. Él está hablando estas palabras en el entendido de que los oyentes de esta carta han nacido de nuevo. Y entonces es la característica del nuevo nacimiento lo que capacita a la persona para responder adecuadamente a la palabra de Dios. Eso es importante. Repito esto que acabo de decir. Es el nuevo nacimiento, es la salvación lo que capacita a la persona para responder adecuadamente a las demandas de la palabra de Dios. Y aquí comienza en este versículo a mencionar algunas de esas características, de una de esas formas de responder a la palabra de Dios. ¿Cómo cuáles? Dice el verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa es una de las cosas que Santiago menciona aquí, que es importante como una consecuencia de aquella persona que ha nacido de nuevo y por lo cual ha sido capacitada para responder adecuadamente a la palabra de Dios. Y una de las formas de responder adecuadamente a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se nos enseñan virtudes, se nos enseña formas de vivir que tienen que ver con la santidad de Dios. Y una de esas formas, Santiago las describe de esta manera:
el primer impacto en nuestra vida de tener en claro que Dios es bueno y nos hizo nacer, es que nosotros vamos a desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. En otras palabras, quien vive para obedecer la palabra de Dios se va a alejar de la inmundicia. Y esta palabra inmundicia en este texto se aplica a todo aquello que es moralmente sucio, corrompido y que por lo tanto debe ser despreciable para el cristiano. Eso quiere decir inmundicia. Se aplica a todo lo moralmente sucio, todo lo corrompido. Nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados a una nueva manera de vivir, como una consecuencia de haber nacido de nuevo. Es decir que la salvación no pasa desapercibida ni para la persona, ni para los que viven alrededor, porque la persona debe darse cuenta que ya le ha sido dado un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Si ha recibido un nuevo corazón por el nuevo nacimiento, entonces ese nuevo corazón va a tener nuevas inclinaciones, nuevas intenciones, nuevos deseos, ese nuevo corazón que anhela a Dios y que busca a Dios, y que por el contrario rechaza la inmundicia, todo lo que es moralmente sucio, porque es contrario a Dios. Ese nuevo corazón anhela a Dios. Y como anhela a Dios, va a rechazar todo aquello que es moralmente sucio. Va a presentar una batalla. Y como lo hemos enseñado y lo hemos platicado en muchas ocasiones, no quiere decir que ya no vas a sentir ganas de pecar, ¿no? Vas a seguir sintiendo los deseos, porque ya lo explicamos en los versículos anteriores. En los versículos anteriores, Santiago nos dijo que esas tentaciones, ¿de dónde provienen esas tentaciones? De nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, de nuestra carne. Entonces, Santiago no está diciendo que ya no vamos a tener dificultades, porque ya nos acaba de aclarar, él mismo nos dijo aquí en el versículo 13, de tu interior salen todos esos deseos de hacer lo malo. Pero aquí está diciendo que aquella persona que ha nacido, aunque tenga esos deseos de hacer lo malo, va a presentar batalla, va a hacerle la guerra a esos deseos, de tal manera que no va a ceder tan fácilmente, porque tiene una nueva naturaleza, porque tiene un corazón que anhela a Dios, porque tiene un corazón que busca a Dios, que quiere buscar a Dios, que quiere agradarlo. Y aunque tiene esos deseos de hacer lo malo por su carne, va a presentar batalla, va a batallar, va a luchar contra ellos. Y entonces, sin embargo, aquí nos está diciendo que una de las características es, no se va a dejar vencer de esa inmundicia. Cuando los deseos hacia la inmundicia vengan, él se va a oponer. Y la palabra aquí, desechar, cuando dice aquí la Escritura, desechando toda inmundicia, la palabra desechando quiere decir despojándonos. Y es exactamente lo mismo cuando el apóstol Pablo nos enseñaba ahí en el capítulo 4 de Efesios, si mal no recuerdo en el 2, nos decía que debemos despojarnos del viejo hombre. Es exactamente lo mismo, la misma indicación. Todos los días debemos estar presentando batalla contra esto, y todos los días debemos estar luchando contra todo aquello que es moralmente sucio y que es contrario a Dios, porque vivimos en un mundo que está lleno de esto. Aquí esta palabra inmundicia se usa metafóricamente para referirse a todo tipo de impureza moral, como le quieras llamar, a todo tipo de pecado, a la codicia, a la lujuria, a la inmoralidad, a la pornografía, a todas esas cosas que son sucias ante los ojos de Dios. Pero no solamente habla de inmundicia, también habla de abundancia de malicia, como el despojarnos de la abundancia de malicia como un fruto de haber nacido de nuevo, y como tener muy en alto, como valorar el hecho de que un Dios tan grande y tan bueno esté con nosotros, y como motivo de
de esa gratitud, nosotros nos vamos a despojar también de la abundancia de malicia. Y esto tiene que ver con cualquier aspecto contrario a la virtud, es decir, todo aquello que es perverso, todo aquello que es vicioso. De hecho, esta palabra es un poco, es en un sentido más amplia que inmundicia. Inmundicia es lo moralmente sucio, pero cuando habla de abundancia de malicia, no solamente nosotros tenemos, por los estudios que hemos tenido, malicia lo tenemos como pensar mal, pero en este texto no se aplica solamente a tener malos pensamientos con respecto a nuestro prójimo. En este aspecto y en este sentido se está refiriendo a todo aquello, a todo aquel aspecto contrario a la virtud, a todo aquello que es perverso. Entonces es en un sentido mucho más amplio. En este sentido y hasta aquí, el cristiano está siendo confrontado con la necesidad de separarse de todo cuanto proceda del mal y que le impida o que le quiere impedir de forma establecida acercarse o vivir agradando a Dios. Esto es un llamado al cristiano para oponerse a todas esas cosas, para que en la conciencia de que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado buenas dádivas, nosotros en gratitud respondamos y no nos dejemos llevar por nuestras concupiscencias y por las influencias de este mundo, por las invitaciones de este mundo. No caigamos en los engaños del diablo para caer en pecado, sino que presentemos defensa, presentemos batalla ante todo esto. De tal manera que una vida así, como lo dice aquí, una vida que deseche la inmundicia y la abundancia de malicia, muestre una congruencia entre lo que nosotros decimos cuando decimos que somos cristianos, cuando decimos que hemos nacido de nuevo, muestre una congruencia con nuestra conducta en santidad y en pureza. Y ahorita Santiago va a empezar a explicar un poquito más acerca de este último punto, de esta congruencia entre lo que hablamos y lo que vivimos y lo que hacemos. Una congruencia con la conducta de santidad consecuente con la demanda de las Escrituras. Eso es como primer impacto de nosotros tener claro quién es nuestro Dios y las cosas en las que nos ha bendecido. El segundo impacto mostrado aquí en este versículo dice, después de decir desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, el segundo aspecto es recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, que otra forma de que nosotros vamos a manifestar que estamos agradecidos, que estamos conscientes del Dios que tenemos, de ese Padre de las luces que nos envía buenas dádivas y dones perfectos, de ese amoroso Padre que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra, estando conscientes de cómo nos ha amado Dios, en otras palabras. La segunda forma de demostrarlo, según Santiago en este texto, es que nosotros recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Y entonces aquí está hablando de una docilidad ante la palabra de Dios. El cristiano verdadero, genuino, la persona que ha nacido de nuevo por el Espíritu, que valora la persona de Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que vive consciente de sus bondades y de sus dádivas, de sus dones, que vive consciente de eso, va a manifestar docilidad ante su palabra. Es lo que está diciendo aquí Santiago como segunda manifestación de vivir conscientes de los versículos anteriores. Recibid, dice aquí, con mansedumbre la palabra implantada. Mansedumbre es inclinarse con sumisión a la voluntad de Dios. Inclinarse con docilidad,
Y creo que esa palabra la entendemos, ¿verdad? La palabra dócil la entendemos muy bien. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una mascota, ¿no? Y que puede ser una mascota de esos lindos perritos que se llaman pitbulls o así, y los vemos nosotros así como que muy, pero te acercas y lo acaricias y el perrito hasta se acuesta y se pone panza para arriba para que le rascas y todo eso, y tú dices, ah, mira qué mansito es, qué dócil es, se deja llevar, se deja acariciar, se deja enseñar. Eso es docilidad. Bueno, eso es, por ponerles un ejemplo, lo que Dios espera de nosotros cuando Él nos habla a través de su palabra. Que nosotros seamos dóciles. ¿Y por qué es necesario que Santiago nos repita eso? Bueno, si nosotros estamos conscientes de que de nuestro corazón salen malos deseos, esa concupiscencia, pues seguramente también van a salir deseos de rebelarnos ante la palabra de Dios. Seguramente también van a salir deseos de no obedecer algunas cosas que no nos sean tan cómodas. Seguramente nos van a salir deseos de no obedecer algo que nos cuesta. Y seguramente nos hemos encontrado en situaciones en que ante la palabra de Dios, ante el mandato de Dios, no somos dóciles. No recibimos su palabra. No recibimos su voluntad, hermanos. Y es que muchas veces se nos olvida que el Señor Jesús, en la muestra maestra de la oración, y por algo nos los enseñó y nos quiso enseñar y que lo tengamos presente, es que una de las formas en que nosotros debemos orar es, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y no solamente Cristo lo enseñó con palabras, lo enseñó con su ejemplo en el huerto de Getsemaní, cuando se encontró en un momento en que su deseo era otro ante la voluntad de Dios, y él fue dócil. Y él dijo, Padre, si es posible, si fuera posible que no me maltraten ni me maten, como sé que lo van a hacer. Si fuera posible que yo no tuviera que pasar eso, por favor. Pero esa oración no la terminó ahí. Muchos de nosotros terminamos nuestras oraciones ahí, diciéndole a Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros preferimos. Pero Jesús nos enseñó que esas oraciones no pueden terminar ahí. Esas oraciones deben terminar, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. No se haga como yo quiero, sino como tú dices. Jesús dijo, y entrando en tu cuarto, ora al Padre, hágase tu voluntad, en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida como se hizo en la vida de tu Hijo Jesucristo. Pero como Santiago, por el Espíritu Santo, le fue revelado la condición de nuestro corazón, cómo funciona nuestro corazón, y que nuestro corazón muchas veces por nuestras concupiscencias tienen la tendencia a desear lo malo, seguramente en muchas ocasiones nos encontramos en esa tentación de ser rebeldes al mandato de Dios y no querer obedecer, hermanos. Y no querer obedecer o no querer someternos a lo que es la voluntad de Dios. Hablando de las pruebas que acabamos de hablar de ellas, muchos de nosotros no queremos atravesar las pruebas. Y vamos y con Dios y le decimos, pero ¿por qué permites esto, Señor? Pero pareciera que no me escuchas, pareciera que no estás conmigo, pareciera que no me oyes, pareciera que no me quieres ayudar, pareciera que no. ¿Saben por qué salen esas palabras de nuestra boca? Porque no estamos dispuestos a someternos con docilidad y con mansedumbre a la voluntad de Dios. No estamos dispuestos a recibir con mansedumbre la palabra. Y queremos decirle a Dios lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros juzgamos a aquellos que tienen esa
mala forma de pedirle a Dios, decretándole, reclamándole, exigiéndole, y a lo mejor los juzgamos y decimos, esos están bien mal. A lo mejor nosotros no decimos esas mismas palabras, nosotros no decretamos, nosotros no exigimos, pero muchas veces con nuestra actitud sí lo hacemos. Y le decimos a Dios, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú lo hagas así. Yo quiero que tú hagas mi voluntad. Y nosotros tenemos que aprender. Dice aquí Santiago que una característica de haber nacido de nuevo, una característica de vivir conscientes que tenemos un Dios bueno, que nos bendice con buenas dádivas y dones perfectos, es la disposición mansa y dócil a recibir su palabra. ¿Qué tanto nosotros, hermanos, tenemos esa actitud dócil para recibir su palabra, para obedecer sus mandamientos? ¿Qué tanto lo hacemos cuando nos encontramos en cosas que no nos es fácil? Porque seguramente hay muchas cosas que no nos son fáciles. Y nos rebelamos contra eso. La palabra implantada, dice el texto y termina diciendo el verso 21, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y aquí, en esta parte, no sé si usted lo recuerde, pero en un inicio, cuando comenzamos a estudiar esta carta, yo le dije que Santiago hacía muchas referencias a las enseñanzas de Jesús. Santiago hacía muchas referencias a las enseñanzas que el Maestro dio cuando estuvo en esta tierra. Y seguramente cuando hablo aquí de la palabra implantada da la idea de sembrada, la palabra sembrada. Y seguramente aquí Santiago está haciendo referencia a aquella parábola del sembrador que el Señor Jesús dio cuando estuvo en la tierra. Allá en Mateo capítulo 13, si me acompañas por favor, vamos a darle una revisada porque hablando de responder a la palabra de Dios, aquí hay algo que me es necesario decirle, algo que me es importante y que quiero decirle. Mateo capítulo 13, ¿qué hay? Hasta aquí, tal cual está el texto, y que le está hablando a personas que por su voluntad han nacido, es decir, le está hablando a cristianos, a gente que ha nacido de nuevo, a gente que tiene el Espíritu, y está abundando en la forma en que las personas nacidas de nuevo responden ante la palabra de Dios. Pero una pregunta importante que yo me quiero hacer hoy y que quiero plantearle a ustedes es, entonces, ¿cómo es con aquellas personas o qué espera Dios de aquellas personas que aún no han nacido de nuevo? ¿Qué espera Dios respecto a la palabra de aquellas personas que escuchan la palabra, pero que no han nacido de nuevo? Bueno, por eso es que quiero que vayamos a esta parábola en el capítulo 13 de Mateo, porque aquí el Señor Jesús dice algo importante respecto de estas personas que escuchan la palabra, pero que no responden de una manera adecuada y de una manera correcta. Vamos a leer del verso 1 al verso 16. Dice así el Señor Jesús: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70, cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 10. Entonces acercándose los discípulos les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Hasta ahí vamos a leer. En esta parte yo quiero ahorita hacer un énfasis en un asunto muy importante para aquellas personas que aún no han entregado su vida al Señor, que aún no han nacido de nuevo, pero que escuchan la palabra. Aquí el Señor Jesús está hablando de 4 tipos de personas, de las cuales solo una de ellas se produce lo que es el deseo de Dios, y en las otras 3 no se produce absolutamente nada. De estas 4 de las cuales habla el Señor Jesús, porque aquí está hablando de personas, cuando Él habla de tipos de tierra, está hablando de personas, de tipos de corazón de personas. La semilla es la palabra, el sembrador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, siembra la palabra y cae en diferentes corazones. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que en 3 de ellos no se produce nada por diferentes razones, y solamente en una de ellas se produce. Yo quiero decirle y enfocarme en esas 3 en las que no produce nada. La palabra de Dios, quiero decirle, no puede obrar en sus vidas a menos que ustedes reciban la palabra de la forma correcta. En aquellas personas que no han rendido su vida al Señor y que por lo tanto no han nacido de nuevo, la palabra no puede obrar en sus vidas a menos que la reciban de la forma correcta. Fíjense cómo el Señor Jesús dice, verso 10, entonces, el Señor Jesús en el verso 9 termina con una frase muy importante: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué implicación tiene esas palabras? No todos tienen oídos para oír. No todos pueden oír. Él está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. El verso 10 dice: entonces acercándose los discípulos les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerde usted que al principio del capítulo leímos que mucha gente se le acercó, gente no convertida, gente no salva. Y los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas a ellos si no te van a entender? Dice aquí el verso 11, respondiendo les dijo: porque a vosotros, los que por su voluntad han sido nacidos, os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será dado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Santiago retomó estas palabras cuando dice que tenemos un Dios que da buenas dádivas y que esas dádivas son para aquellos que les hizo nacer por la palabra. ¿Quiénes son aquellos que han nacido por la palabra? Dice aquí: a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿A quiénes vosotros? A los que han nacido. A los que han nacido les
ha sido dado saber los misterios del reino. Por eso es que Santiago dice que la palabra implantada nos va a bendecir, y eso es lo que continúa diciendo en verso 21, verso 22, verso 23, que no nos va a dar tiempo de estudiar esos, pero es lo que empieza a decir. Dios ha dicho que a través de la palabra a ustedes los va a bendecir, porque ustedes han nacido de nuevo, porque ustedes han sido habilitados, capacitados por el Espíritu Santo para responder adecuadamente a la palabra. Pero ellos no pueden oír. A ellos no les ha sido dado, los que no han sido salvos. Le dice, verso 12, cualquiera que tiene, se le dará. ¿Quiénes son esos que tienen? Los que han nacido. ¿Qué se les dio? Se les dio la salvación. Y a los que se les dio la salvación por la palabra implantada, les será dado más. Serán enseñados por Dios, aprenderán. Dios les revelará su palabra. Desde los profetas antiguos está dicho que Él mismo pondría su palabra en nuestro corazón. Ya no sellaría su ley en tablas de piedra, sino que ahora la pondría en corazones de carne. Y estaba hablando de esos corazones regenerados por la palabra, por el Espíritu, a través y en la salvación. A los que tienen, les será dado más. Una promesa, hermanos, de crecimiento, de madurez, de que Dios nos va a dar. Aquellos que hemos sido bendecidos con la salvación, nos va a ser dado más. Aprenderemos, seremos santificados. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El que no tiene la salvación, aún las cosas que podría pensar que tiene, también le serán quitadas. Dice aquí, por eso les hablo por parábolas, porque ellos viendo no ven. ¿Y cuántos de nosotros somos testigos de eso, hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí que el día de hoy no tienen la salvación preciosa de sus almas, viendo las cosas que Dios hace, ya sea en algún hermano, en alguna familia, en algún familiar, que Dios los salva, como si no vieran, como si no pasara nada? Como si la salvación gloriosa y la transformación que Dios hace en una persona fuera insignificante. Y no ven. Viendo no ven. Y aquí nos vamos hasta las cosas más sencillas, tal cual lo dice Pablo en el primer capítulo de los Romanos. La creación misma da testimonio de su divinidad. Y viendo esas cosas, no ven. Viendo lo hermoso de la creación, no ven a Dios. No ven. No ven lo glorioso de nuestro Creador. No ven. Dice aquí. Y oyendo, no oyen ni entienden. Las congregaciones pueden llenarse de personas por años que oyen, pero como si no oyeran. Y además no entienden. Dice, oyendo, no oyen. Amados, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en partes de la Escritura, y muchas de las que hemos repetido es que por el oír la palabra de Dios viene fe. Esa es la voluntad de Dios, de que a usted le sea dada fe cuando usted escuche la palabra de Dios. Pero a muchos de ustedes no les es dada fe porque no reciben la palabra de la forma correcta. Y ahorita voy a explicar qué es eso, recibir la palabra de la forma correcta. Verso 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. El problema que tienen las personas que tienen años escuchando la palabra de Dios, pero que no reciben el perdón de sus pecados, que no reciben la salvación de su alma y que por lo tanto no hay ningún cambio. Aunque tienen años dentro de las congregaciones, el problema es uno, y el Señor Jesús está siendo claro aquí. Dice, verso 15, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Recuerde usted que la esencia, toda nuestra esencia está en nuestro corazón. Por eso es que el Señor nos manda a cuidar
por sobre todas las cosas guardadas, cuidar el corazón, porque esa es nuestra esencia. El problema de las personas que no se convierten y que no les aprovecha la palabra de Dios, aun y cuando tienen muchas predicaciones escuchadas, aun y cuando tienen años escuchando la palabra de Dios, no les aprovecha por una razón: su corazón está engrosado. Dice aquí. Y cuando un corazón está engrosado, aunque oyen, no entienden. Oyen pesadamente. Aunque ven, como si tuvieran los ojos cerrados. Dice, ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Por qué Dios permite esto? Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué malo Jesús? O sea, si está sabiendo que nosotros por nuestro mal corazón no entendemos, todavía nos hablan parábolas. ¿Sabe? Aquí él mismo está diciendo la razón de por qué les hablan parábolas. A la mitad del verso 15 dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, sino que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El problema de nosotros las personas que somos muy terrenales, el inconverso es terrenal, no es espiritual. Y muchas de las cosas las quiere vivir por sus sentidos. ¿Cuál es el argumento de muchos ateos? ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. Es el argumento de muchos rebeldes llamados ateos, porque eso es lo que son en realidad, son rebeldes. Pero su argumento es, Dios no existe porque no lo veo. Bueno, aquí el Señor está diciendo, yo no quiero que veas. Yo quiero que con el corazón entiendas, para que cuando con el corazón entiendas, entonces sí te conviertas. El problema radica en tu corazón. El problema está en tu corazón que se ha engrosado por tanta maldad, por tanto pecado, por tu distanciamiento de Dios. Tu distanciamiento de Dios ha hecho que tu corazón le salgan callos, por decirlo de alguna manera. O si lo quieres escuchar de una manera, de otra forma en que lo dice la Escritura, Ezequiel en el capítulo, no lo busques, nótelo nada más, el profeta Ezequiel en el capítulo 11, verso 19 y en el capítulo 36, verso 26, habla de un corazón de piedra. Este corazón engrosado, este corazón de piedra, es un corazón en rebeldía contra Dios. Y debemos entender eso. Muchas personas tienen la idea de que, bueno, conforme más vaya oyendo y vaya más aprendiendo, entonces yo iré cambiando, y conforme Dios vaya cambiando y Él vaya viendo que le voy echando ganas, pues Él me irá ayudando y me va a perdonar. Ese es el pensamiento de muchas personas. Conforme yo vaya cambiando, eso va a hacer que Dios me haga su hijo. Conforme yo vaya aprendiendo más cosas, eso va a hacer que Dios... Le quiero decir algo. En realidad las cosas son al revés. Conforme usted se entregue al Señor y Dios lo salve, Dios lo irá cambiando y Dios le irá enseñando. En realidad las cosas funcionan al revés. Pero muchos tienen la idea de que, bueno, es que necesito aprender más. No necesita aprender más. Si usted escuchó el Evangelio y usted está consciente de que Dios demanda de usted arrepentimiento y entrega, esa es la forma de recibir correctamente la palabra de Dios. Si usted no se arrepiente, si usted no se humilla delante del Señor y voluntariamente le entrega su vida, la palabra de Dios no le va a aprovechar. Es decir, que cuando nosotros hablemos acerca de todas las bondades de Dios, de cómo nos enseña para crecimiento, para santificación, a usted no le va a aprovechar. Porque la santificación precede a la salvación, y no al revés. Dios a usted no lo puede santificar. ¿Qué es santificar? Limpiar de sus maldades, limpiar de sus impurezas, de sus pecados. Dios no puede limpiarlo de sus pecados si primeramente no se los perdona. Primero tiene que perdonárselos para después irlo limpiando. Eso se llama santificación. La santificación está muy ligada
al entender, al recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra sembrada. Cuando Dios siembra en nosotros su palabra, nosotros vamos entendiendo, vamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios y vamos actuando en consecuencia con la ayuda del Espíritu Santo y con su gracia. Y entonces nos vamos santificando, vamos siendo más parecidos al carácter de Cristo. Pero muchas personas piensan que es al revés. Pues que Dios me vaya cambiando, voy siendo mejor persona, voy dejando mis pecados y entonces quizás Dios me perdone. Eso nunca va a suceder así. Usted necesita ser salvo, ser salva, ser perdonada. Y eso no va a suceder si usted no se arrepiente. Si usted no le entrega su vida al Señor. Ojalá y te canses de tantos años de escuchar la palabra y de no ver frutos consistentes en tu vida. Ojalá y te canses de eso, porque eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que pases años y años llenándote de palabra, escuchando sermones y que no pase nada. Te voy a decir las palabras que dijo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Tantos años con conocimiento de la Escritura y no ver una transformación es una vida miserable. Porque hemos querido empezar de atrás para adelante. Voy cambiando, voy aprendiendo y quizás Dios me ayude a ser su hijo y a ser cristiano y a lo mejor me voy al cielo. Así no es. Así no es. ¿Cuál es la forma correcta entonces para concretar esto de recibir la palabra de Dios? En arrepentimiento. Para las personas que no son salvas, lo primero que Dios espera de ti es arrepentimiento. Más adelante en la carta de Santiago tú te vas a dar cuenta que él empieza a hablar de muchas cosas respecto a la santificación. Respecto a la misericordia, respecto a las obras, respecto a cómo domar nuestra lengua, respecto a cómo tratar a los demás. A lo mejor podrás hacer algunas cosas de esas en tus fuerzas, pero finalmente sigues perdido, sigues perdida. Dios no quiere que cambies si ese cambio no es fruto de una salvación, de una regeneración de tu corazón, de un cambio de corazón. De nada sirve que cambies si ese cambio no es como consecuencia del perdón de tus pecados. Tu destino será el mismo: perdición, condenación eterna. Entonces, acompáñame a Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos. Dice así, verso 7 y verso 8. Por cuanto la mente carnal, escucha bien, la mente no regenerada, la mente de las personas no salvas, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Escucha y entiende esto, ni tampoco puede. La persona no regenerada está incapacitada para obedecer a Dios. Está incapacitada, es un asunto de incapacidad. No puede. No puede. Porque es enemistad contra Dios. Y aquella persona que no vive en el Espíritu, sino que vive en la carne, hablando de gente no convertida, de no regenerada, está incapacitada para obedecer la palabra de Dios. Por eso, y ahí está la respuesta quizás para muchas personas que después de tantos años de escuchar la palabra de Dios, siguen una vida que no brilla en su cristianismo, que no crece en su cristianismo, porque quizás es una evidencia de que no ha sido salva, de que no ha sido salvo, porque no puede. La persona no salva, no puede obedecer a Dios. Lo que Dios espera de una persona con un corazón así es que se humille, se arrepienta y voluntariamente entregue su vida a Dios. Porque no va a poder cambiar sin esto. No va a poder ser transformado
sin esto. Solo en esta actitud de corazón Dios puede darle fe para creer y el Espíritu Santo obrar en él para salvación, solamente en esta condición. Porque recuerde usted que el arrepentimiento no es solamente una obra, es una actitud del corazón. Solamente en una actitud así Dios puede darle fe y el Espíritu Santo puede obrar para salvación. Ok, una vez que la persona escucha el Evangelio, como lo dice Efesios, que habiendo escuchado nosotros el Evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, Dios espera que se arrepienta. Cuando una persona se entrega a Dios en arrepentimiento, el Espíritu Santo le da fe para creer y obra para que Dios te dé perdón y salvación a través de la fe en Jesucristo. Solo hasta entonces la palabra, regresamos ahora sí lo que estábamos estudiando en el verso 21 de capítulo 1 de Santiago, puede salvar vuestras almas. Y bueno, regresamos a Santiago capítulo 1, ya en la última parte de este estudio. Santiago capítulo 1, verso 21, parte final, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y bueno, si nosotros lo leemos así superficialmente, podemos quedarnos con la idea de que leyendo la palabra podemos ser salvos y que este texto está hablando de salvación. Evidentemente sí, o sea, evidentemente la escritura, el contexto de la Biblia nos enseña que es a través de la escritura y del Evangelio que Dios nos lleva a la salvación, de que Dios nos lleva a los pies del Salvador. Evidentemente es así, pero en este texto, como ya le está hablando a personas que han nacido por su voluntad, quiero que nos ubiquemos en el contexto, todos nos ubicamos, ¿no? El verso 17 dice así, en el 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. Como ya está hablando de personas salvas, entonces en este texto no puede estar hablando de perdón de nuestros pecados para salvación. En realidad en este texto está hablando de santificación, está hablando de santificarte y de darte sabiduría para conducirte, puesto que, como ya lo dije, está hablando a personas ya salvas, a personas que ya nacieron de nuevo, como lo dice el verso 18. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Es que a través de la palabra implantada, el Señor nos va a llevar a la santificación. La santificación es la segunda parte, lo que sigue después de la salvación. La santificación es el proceso por el cual el Señor nos empieza a pulir y a sacar brillo. Nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar. Nos empieza a ayudar a liberarnos del viejo hombre. Nos empieza a dar poder para resistir las tentaciones de las cuales hablamos en el verso 13. Nos da poder para resistir todo eso y no ser esclavos del pecado. Y entonces nos empieza a transformar a través de la santificación. Dios te va perfeccionando a través de la santificación para que nos parezcamos cada vez más al carácter de Jesucristo. Y esto, lo que está diciendo Santiago, esto se hace a través de la palabra. Por eso es importante que recibamos con docilidad la palabra que nos es sembrada. Porque es a través de ella que el Señor nos cambia, nos transforma y nos convierte más a la imagen de Jesucristo. Qué importante es la palabra, hermanos. Y qué importante es esto que te estoy diciendo. Amados, cuando el Señor nos dio un nuevo corazón, nos dio un corazón ya habilitado para obedecer. Capacitado para recibir la palabra y actuar en consecuencia. Esto es lo glorioso de este pasaje. Ya no es lo mismo cuando nosotros leíamos la Biblia, si es que la leíamos siendo inconversos, a que al día de hoy leamos la Biblia. Al día de hoy esto ha tomado un sentido totalmente diferente. Nos alimenta, nos enseña, nos ilumina. Entonces, por eso es importante. Santiago aquí conduce su sermón a un punto medular de la carta: la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Es un punto medular, este que estamos tocando es un punto medular en su carta. ¿Por qué es importante la palabra en el proceso de santificación?
¿Por qué es importante la palabra en el proceso de santificación? Rápidamente anota el texto, te lo voy a leer porque me está ganando el tiempo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjate lo que dice al final de este versículo, y discierne los pensamientos y las intenciones. Y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en el proceso de santificación? Porque la Escritura discierne, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que descubre las más profundas y obscuras intenciones que tenemos cuando nosotros hacemos las cosas. Escudriña nuestros pensamientos, nuestro interior, que es lo único que Dios puede, el único que Dios puede ver es el Señor. Él es el único que puede ver nuestro interior. Eso quiere decir que llega hasta la intimidad de los pensamientos, que motiva los razonamientos y a las intenciones que producen las acciones. La palabra de Dios tiene ese poder porque es viva y eficaz. Entonces, como tiene estas características, tiene la capacidad de censurar las acciones o la conducta de una persona, porque tiene esta capacidad de entrar hasta lo más profundo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios con sinceridad, con una disposición dócil, como ya lo acabamos de ver, la palabra de Dios hace su trabajo, se mete hasta lo más profundo y revela nuestras más profundas intenciones. Y si el que está siendo escudriñado es un creyente, lo que está diciendo aquí es que el creyente será redarguido, será enseñado, será iluminado para poder conducirse, para poder actuar en consecuencia y conducirse en la dirección que Dios quiere que se dirija. Qué valiosa es la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante la palabra de Dios en el proceso de santificación. Por eso es importante la palabra de Dios en la vida diaria de cada recién convertido, cada creyente verdadero, porque si la recibes con mansedumbre, el Señor te va a ayudar a través de ella. Otro texto que quiero que leas, segunda de Timoteo. Bueno, yo te lo voy a leer. Anótalo, por favor, segunda de Timoteo 3, verso 16. Bueno, aquí sí, acompáñame, quiero que lo veas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice nuestra Reina Valera, pero fíjate que quiero leerte lo que dice la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Lo dice de una forma en que nos da un poquito más luz en cuanto a la obra y la labor de la palabra de Dios en la vida del creyente. La Nueva Traducción Viviente dice así, te lo voy a leer en los mismos textos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Excelente. Excelente. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en el proceso de santificación del creyente? Porque es útil para enseñarnos lo que es verdad
nos enseña lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, lo que yo te decía en el texto de Hebreos, ¿no? Discierne lo más profundo de nuestras intenciones, nos hace ver lo que está mal en nosotros, en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto y además Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué importante es la palabra de Dios. Y el énfasis de Santiago aquí no tanto es la importancia de la palabra de Dios, el énfasis de Santiago es la importancia de recibir con docilidad la palabra de Dios. No rebelarnos, no oponernos, no tomar lo que nos conviene, no poner oídos sordos a lo que no queremos hacer, sino que seamos humildes y reconocer que toda la Escritura es la voluntad de Dios para nosotros y que así quiere Él que vivamos, aunque nos cueste. Y que si hay algo que nos cuesta, Él está dispuesto a ayudarnos, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. A sus hijos Dios quiere enseñarles. Amén. Concluyo, nada más algunas ideas rápidas ya para terminar de todo lo que dijimos. Conclusiones. La palabra de Dios tiene un impacto en la vida de la persona que ha nacido de nuevo, la persona salva, que la lleva a obedecer y a crecer en virtudes y santidad en su vida cristiana, ¿no? Eso hace la palabra de Dios. Número 2, necesitamos ser dóciles para recibir la palabra, no luchar contra Dios y si nos cuesta, con humildad buscar la ayuda del Señor, no dejarlo, no olvidarlo, sino si es lo que Dios quiere de nosotros y es algo que nos está costando, vayamos con Dios. Y decirle con sinceridad y con sencillez, me está costando esto, ayúdame. Número 3, esa docilidad a la palabra lo va a llevar a más santificación en su vida de tal forma que va pareciéndose cada vez a Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Padre. Número 4, valoremos la palabra de Dios. El verdadero creyente la ama, la cree, la estudia, la reflexiona, le dedica tiempo con docilidad. Finalmente, la palabra de Dios no puede obrar en personas que rechazan a Dios voluntariamente. Es decir, la palabra de Dios no es para hacerte una mejor persona. Para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para perdonarte y darte vida eterna. Como consecuencia, te transforma y te hace una persona que va a ir siendo transformada a la imagen de Cristo. Pero quita de tu mente la idea de que Dios quiere que seas una mejor persona, ¿no? Dios quiere que seas salva y que tengas vida eterna. Dios quiere perdonarte, limpiarte de tus pecados. Eso no tiene nada que ver con ser una mejor persona. Lo primero que Dios quiere hacer en una persona que escucha el Evangelio es salvarla y después santificarla. Pero para eso es necesario que se arrepientan, renuncien a su voluntad y la rindan al Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, bendito seas. ¿Cómo no agradecer por tu palabra? ¿Cómo no agradecer por esas buenas dádivas y dones perfectos que solamente pueden provenir de ti, Señor? Gracias. Gracias por esos dones gloriosos, maravillosos, Señor. Gracias por tu palabra a través de la cual nos llevaste a Cristo, nos mostraste a Cristo, Señor. Gracias por tu palabra a través del cual podemos aprender lo que está mal en nuestras vidas y cómo corregirlas. Padre, pero no podemos terminar esta oración sin decirte, Señor,
enséñanos a amar más tu palabra. Enséñanos a ser dócil y recibir con mansedumbre la palabra ya sembrada. Queremos ser dóciles ante tu palabra, ante tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy juntos, en esta tarde, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Pues que el Señor le bendiga y que esta palabra le haga reflexionar, le haga meditar y nos lleve a accionar en consecuencia. Amén. Que tenga muy buena tarde. Dios les bendiga.